gustaría en esta mañana empezar con una declaración. Ya que venimos en este tren, digo, ¿cómo lo vamos a estar declarando? Y me gustaría que pudiéramos hacer 3 declaraciones. Yo soy lo que Dios dice que soy. Ya lo vamos a repetir. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en hacer esta declaración? ¿Sí? Los que estén de acuerdo, por favor, díganlo conmigo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Yo no sé si todos hicieron esta declaración. Pero yo en esta mañana declaro nuevamente esto. Yo soy lo que Dios dice que soy. No lo que ustedes están viendo, sino lo que Él ve. O sea, usted acá me está viendo, pastor viejito y todo esto. Yo en el nombre de Cristo Jesús soy un guerrero poderoso allí en el cielo. Y aunque usted no lo vea, yo no soy. Yo soy lo que Él dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Yo no sé si usted, fíjese que tiene al lado. Yo no sé si le ve la armadura que tiene. Yo no sé si le ve la espada que tiene. Pero hay algo poderoso que la otra persona tiene. Y yo voy a declarar esto. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Usted no se da idea lo que cada uno de nosotros podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Así que mírelo al del lado, dígale, míralo con esta pinta, puede hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer y no se está fijando en nuestra apariencia, sino en lo que Él dice que puedo hacer. ¿Dónde está basado esto, pastor? En Gedeón. Si lo pudo hacer con él, lo puedo hacer conmigo. Oiga, si lo pudo hacer con Gedeón, un hombre temeroso, un hombre que estaba escondido, un hombre que creía que era el menor de la familia y que era insignificante. Dios lo veía como un guerrero extraordinario. Y yo digo, yo no sé cuántos quieren levantar la mano y empezar a decir, Señor, yo quiero verme como vos me ves, porque seguramente vos me estás viendo terminado. Yo estoy viendo el proceso. Estamos en proceso. Decirles del lado, tener paciencia. Dios está trabajando conmigo. Todavía no lo terminé de lograr, pero mañana me vas a ver mejor que hoy. Yo creo que tenemos que empezar a soltar estas declaraciones permanentemente en nuestras vidas, porque hoy quiero hablar un poquito de la fe. Un tema altamente conocido, pero no por eso podemos sacar algo en limpio de esto para decir, esto no lo tenía. Y todos los que conozcan de la fe, díganle, ahora voy a hacer lugar en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu para recibir una palabra que me impacte, una palabra que pueda transformar mi mente. ¿Sí? Y vamos a leer allí, ¿qué vamos a leer si vamos a hablar de la fe? Claro, obvio. Venga a predicar, Gloria. Hebreos capítulo 11. ¿Cómo no vamos a leer capítulo 11 de Hebreos? Si es el fundamento, si es la galería de la fe, claro que sí. Pero quiero decirle algo que no sé cuántos lo están tomando en cuenta, pero insisto, ¿cuántos abren su corazón y su espíritu y su mente para recibir algo nuevo? Bien, vamos a empezar a entender que fe es una moneda de cambio entre Dios y yo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a ir de nuevo. Si voy demasiado rápido no entiende, usted hágame seña y alguien le va a explicar. Si yo no soy, el Espíritu seguro. Fe es una moneda de cambio entre Dios y yo. ¿Cuántas veces escucharon esto? No sé si lo escucharon muchas veces, pero en esta mañana lo vamos a escuchar. Y vamos a leer Hebreos, le animo a buscar en su Biblia o leer ahí atrás. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello recibieron aprobación los antiguos.
Por la fe entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas por la fe, estando muerto todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fuese hallado porque Dios los trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Tremenda palabra. Leo de nuevo lo de Noé. Podemos mejorar un poquito el sonido porque me parece que hace como un eco, ¿sí? Puede ser. O al menos yo lo veo así lo siento así en mi oreja. Con temor preparó el arca para la salvación de su casa, la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las de las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todo esto murieron en fe, fíjense, sin haber recibido la promesa. Wow. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Tremenda palabra la de Hebreos y fundamentalmente este último versículo. Todos estos murieron, ¿cómo dice? En fe, sin haber recibido la promesa. ¿Cómo hago para que mi fe no se decaiga cuando estoy pasando por una circunstancia? Y toda esta gente que hemos hablado no vieron concretada la promesa, sino que murieron en fe, sabiendo de que la promesa iba a llegar. Fe es, vamos al versículo número 1 de Hebreos, fe es la certeza de lo que espero, la convicción. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos quieren potenciar su fe? Claro. Y acá descubrí algunas cosas que me interesaba que en esta mañana pudiéramos estar viéndolas. Doy la bienvenida a las personas que nos están siguiendo por las redes en esta mañana. Que la paz de Dios esté en cada casa en abundancia. Amén. Vamos a ver en primer lugar que la fe es una impartición. La fe es una impartición. A la fe no podemos producir fe. La fe es como la corriente eléctrica. Usted la corriente eléctrica puede usarla, puede enchufar y puede alumbrar, puede hacer que funcionen electrodomésticos, puede usarla a su favor, pero no la puede producir.
el que produzca electricidad después me avisa, porque si no, ya pagaríamos mucho menos consumo, ¿verdad? Pero digo, la fe la tenemos que empezar a ver como que es una impartición. Es Cristo mismo siendo impartido en nosotros. Voy de nuevo. No quiero ir demasiado rápido porque yo lo vengo masticando y yo no quiero que usted se atropelle con lo que yo estoy diciendo. Es Cristo mismo siendo impartido por nosotros. Si yo tengo a Cristo, tengo el autor, el generador de la electricidad. Si yo tengo a Cristo, hay algo tremendo que empieza a producir en mí por medio de una impartición, no porque yo sea alguien que puede generar fe. ¿No le pasó muchas veces de querer hacer cosas y hacer fuerza para tener más fe? ¿Sí? Como queriendo dar una ayudita al Señor, ¿no? Y decir, a ver, es que yo me tengo que esforzar. Cuando empezamos a leer estos versículos, como si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, te paraste adelante de la montaña algún día y a decirle, ¿vos sabés lo que sería que esta montaña del frente desaparezca y aparezca en el medio del lago? ¿Lo pensaste alguna vez? Yo sí. Y me sentí, digo, pero ¿cómo es que yo puedo tener fe como un grano de mostaza? Porque si yo lo tengo a Cristo, con una pizquita de su poder, yo tendría la fe suficiente, porque Él la generó, Él me la impartió, para que yo pueda hacer cosas extraordinarias, no porque yo sea. Y aquí es donde hay una palabra tremenda para el humanismo. Aquí es donde se terminan todas las leyes y todos los coaches y todos los que dicen, vos podés, yo resistí, el Señor. Hey, si yo no tengo a Cristo que me imparta fe, voy a tener esperanza, voy a tener esa intención, pero no voy a tener la fe verdadera. Muchas veces nos hemos sentido frustrados a consecuencia de que no le hemos pedido a Cristo que nos imparta la fe que Él tiene. ¿Saben por qué? Porque Cristo todavía no mora en la totalidad en nuestras vidas. No quiero traer malas noticias, pero si te está faltando fe, fíjate cuánto de Cristo tenés. Porque en la medida que la abundancia de Cristo está en mí, yo empiezo a vivir en un plano diferente. Es una impartición de Él. ¿Saben para qué? Para recibir todo lo que Dios ha prometido para mí. Tiene que trabajar Cristo en mí primero para que todas las promesas que Dios promete se cumplan. ¿No le pasa muchas veces que uno dice, ¿y yo por qué estoy metido en esto? Si hay otros que es como que hay otros que tienen más privilegio. Y sí, le quiero decir que sí. ¿Saben por qué? Porque han dejado que Cristo abunde más en su vida. Le estoy dando una llave en esta mañana, me parece. Se requieren dos formas. La fe requiere dos demandas de nosotros. La primera es hablar fe. ¿Me están siguiendo? Hablar fe. ¿Y cómo sé yo si tengo fe? ¿Cómo sé yo si... hay gente que... ¿Cómo sé si tengo fe? Y falta escucharte hablar 5 minutos. Ya está. Yo puedo determinar rápidamente cómo es tu fe. Si vos no sabes, es cómo es mi hablar. Porque la fe habla. Esas personas que están todo el día pesimistas, acá seguramente no hay ninguna, pero si conocemos alguna, qué lindo sería llevárselo. Y decir, no, a mí las cosas nunca me van a salir. Esa no es una gente de fe. Si yo no puedo decir todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, no es una persona de fe. Sí, eso dice la Biblia, pero yo no lo vivo. Y yo creo que el primer ejercicio grande que tenemos que hacer en este tiempo es empezar a hablar fe. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Esto lo estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Pero fíjense lo que dice.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, van siguiendo lo que voy leyendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La primera corrección que tenemos que nosotros empezar a hacer en nuestras vidas para tener una vida victoriosa y caminar y andar permanentemente en fe es nuestro hablar. Nosotros tenemos que aprender a hablar fe. Creí, por lo cual hablé. Pero ¿qué dice antes? Teniendo, ¿qué? El mismo espíritu de fe. ¿A quién tenía? A Cristo. Teniendo a Cristo, el mismo espíritu de fe, la esencia de la fe, la potencia, ¿sí? El dunamis, la dinamita, que lo decimos por el Espíritu Santo, pero piensa en Cristo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y Pablo decía, creí por lo cual hablé, sabiendo de que primero tengo como tesoro el mismo espíritu de fe. Yo le pido al Señor que nos abra la cabeza en esta mañana. No que la parta, sino que la abra simplemente. Y si hay alguno que la tiene que partir, usted sabrá. Ahora digo, aquí es donde nosotros tenemos y empezamos a hacer ejercicio de aquellas cosas que tenemos que conquistar. ¿Cuántos tienen por adelante cosas para conquistar? Levante la mano, el que no levántesela, porque si no quiere decir que ya, digamos. Va a venir el Señor y dice, si ya no tenés nada que conquistar, te llevo nomás. ¿Qué le vas a hacer? La fe es una confesión. Confesar. Yo hablo lo que el Padre habla. ¿Quién decía esto? Jesús. Yo estoy hablando lo que oigo que mi Padre habla, estoy haciendo lo que mi Padre está haciendo. Fe es una confesión. Fe, del griego pistis, estar parado sobre algo inconmovible, sobre una roca. ¿Cuántos están sentados en una silla? Todos, yo soy el único que estoy parado. ¿Le tiene fe a la silla? Si no, no se hubiera sentado. Nada más que ya lo hemos hecho como práctica. Hay algunos que la silla está pidiendo por favor y otros que no le importa la silla que esté sentado. Pero digo, cuando usted ve una silla que se mueve, ¿se queda sentado en esa silla? Nada, ni loco. Los otros días estuvimos en un lugar con la pastora. ¿Dónde está la pastora? Se me fue. Bueno, anda dando vuelta por ahí. Allá está, al fondo, mira. Sentada en los becalos. Fuimos a un lugar donde estaba con otra pastora al lado y se sentaron y las sillas empezó. No es que están gordas, las sillas estaban malas. Digo, automáticamente se levantaron y cambiamos la silla. Porque no nos íbamos a quedar tranquilos, porque no sabíamos la resistencia de esa silla. Y nadie es inconsciente para sentarse en una silla que se dobla, o que se tuerce, o que se cae, o que se rompe. ¿Cuántos se han caído alguna vez de la silla cuando se les rompió? Esas de plástico, ¿no? Se te abren las patas y ahí quedaste. Las patas de la silla se abren, no pensemos bien. Fe diciendo lo mismo que Él dice. Homologueo. Homologueo es una palabra griega que hace coincidir cosas, coincidir personas en ser parecidas a o decir lo que la otra persona dice. Hago coincidir lo que Dios dice. Si Dios dice, yo lo digo, aunque no pueda explicarlo. Esto, ¿cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y no podemos explicar lo que está diciendo? Pero yo la creo. Esa sería la base número 1. Vamos más atrás. La base 0. Yo tengo que conocer lo que Dios dice. Tengo que conocer lo que las Escrituras dicen. Si no, me voy a parar en dónde.
Tengo que conocer ¿Cuántos conocen todas las promesas que el Señor dice en su palabra? Por favor, alguien que levante la mano. Deberíamos conocerla, porque si Dios lo dice, para mí, yo lo creo y Él lo hace. La fe no trabaja sin una base. La fe tiene que trabajar como base, tiene que ser el conocimiento que yo tengo de lo que Él dice, de la Escritura. Porque si no, ¿en qué me estoy basando? No puede ser una fe al aire. No puede ser a mí me parece. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque lo que Él dice, yo lo digo. Él dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Él lo dice, yo también lo digo. Y lo empiezo a creer. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y sigo repitiendo. Espérate, todavía no me termino de entrar en la cabezota. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo, del griego y del hebreo, todo. O sea, no busquen otra. Todo es todo. Todo lo puedo. Quiere decir que no hay limitación para los que creemos en Cristo Jesús. Entonces empiezo a basar mi fe en cosas que son homologueo. Acuérdense, si no se acuerda de la palabra no importa, pero es hacer coincidir lo que Él dice a lo que yo estoy diciendo. Yo empiezo a hablar y ahí empiezo a hablar fe. ¿Por qué? Porque estoy hablando lo que Él dice. ¿Pero de dónde se te ocurrió? No, a mí no se me ocurrió nada. Yo estoy repitiendo lo que Él dice. Pero lo podés explicar. ¿Cómo es que Dios puede sanar un cáncer? No tengo la menor idea. No te lo puedo explicar. Tengo fe que Él lo puede hacer porque dice en su palabra que por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué sé yo? No sé. Pero le creo a la palabra y como le creo a la palabra, la fe se activa. Si no le creo a la palabra, el primer problema está en creerle a la palabra. El primer punto está en decir, yo le creo lo que Él te está diciendo. Entonces, como Él lo está diciendo, yo lo repito, homologueo, yo me sumo a lo que Él está haciendo y algo tremendo se desata. Y esa es la fe impartida. No una fe que nació en mí porque yo soy mejor o porque yo soy pastor, tengo más fe. Olvídese. La fe si no viene por impartición, yo no puedo hacer fuerza para tener más fe. No puedo hacer cursos para tener más fe. No voy a tener más fe porque me pase todo el día orando. ¿Está mal todo esto? No, por favor, haga cursos, ore, haga todo lo que tenga que hacer. Pero la fe viene por impartición. Y cuando ya pude empezar a entender esto, digo, wow. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos... están ligeros los chicos hoy. Yo estaba esperando que se sienta alguna hoja. Ninguno tiene más Biblia y papel. Traiga su Biblia y papel de vez en cuando. Es muy buena. Gracias. Gracias, Señor. Señor, te bendice doblemente hoy. Una bendición extra a todos los que tengan Biblia y papel. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y fíjense esto, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tendríamos para predicar de este pasaje toda una semana. Que el Espíritu Santo nos siga revelando. Pero fíjense dos. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón, cuando yo le creo a Él, soy justificado. Las 5 cualidades cuando nosotros encontramos a Cristo. Ser justificado es una, ser salvado es otra. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos confesaron que Cristo es el Señor y que Él murió en la cruz y me salvó? Esto es para salvación. Yo lo confieso en el nombre de Cristo Jesús que le creo. Creo lo que la palabra dice. ¿Cuántos pusieron en duda alguna vez? ¿Vieron esa gente que está dudando todo el tiempo de que si es palabra de Dios, no es palabra de Dios? Nunca van a tener fe. Siempre se van a guiar por los 5 sentidos.
Ahora yo para guiarme por fe voy a ir en contra de mis sentidos naturales, porque fe es la convicción de lo que espero, certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. O sea, ¿dónde está el sentido natural ahí? Olvide, no existe. Por eso cuando hablamos de fe no es tan, es como que es inalcanzable, no es alcanzable a través de Cristo Jesús. Pero el hombre de fe habla fe. Habla fe. Teníamos hace ya un tiempo largo alguien que veíamos que cuando estábamos en la reunión de pronto lloraba y lloraba. Y era un tipo grandote así como Milich. Y uno dice, ¿ustedes se imaginan a Milich llorando? No, amigo, no. Sí, puede pasar, pero nadie lo imagina. Claro, uno lo ve tan grande, tan fuerte, qué sé yo, y lloraba como un chico, ¿no? Hasta que un día le podemos preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te emociona? ¿Ves al Señor? No, estoy viendo al hermano que tengo al lado cómo el Señor le está haciendo el estómago nuevo. Uf. Él estaba viendo lo que el cielo estaba haciendo. Y al tiempo esa persona daba testimonio. Digo, ¿se dan cuenta lo que es fe? No estoy hablando de la fe que me salva, porque eso es con la confesión. Ahora, cuando yo empiezo a ver niveles de justicia, tengo que ver cómo está mi corazón. Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, son como que están disociadas dos cosas, ¿no? Que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí te sigue revelando el Espíritu, ¿no? Y con la boca se confiesa para salvación. Confesar, homologueo, estar de acuerdo con lo que Dios dice que Jesús es el Señor y el Cristo. Si Dios lo dijo, yo lo digo y lo creo. ¿Puedes repetir esto conmigo? Si Dios lo dijo, yo lo digo y lo creo. Esto, mi querida iglesia y toda la gente que nos sigue, es una guerra que hace 6.000 años que está dada entre lo que Dios dijo y lo que el diablo dijo. Y el diablo no descansa para que nosotros podamos escuchar lo que Él dice, no lo que Dios dice. Por eso nos debilitamos en fe, por eso cuando Jesús dice, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. ¿No te sacude un poquito esto? Si bien es cierto, Él es el príncipe de este mundo, el enemigo, digo, Él no puede arrebatarme mi fe. Cuando iba a ser probado Pedro, ¿qué dice el Señor? Señor, le he pedido a mi Padre que tu fe, porque al negarlo se vació ¿de qué? De Cristo. Entonces, al negarlo, no tiene el generador de la fe para que su fe esté donde tiene que estar. Por sus llagas yo soy curado, lo dijo el médico. No, el médico te da el diagnóstico. ¿Qué dice Dios? Ahí va. Y ahí es donde yo tengo que empezar a implementar mi fe. Pero la cosa viene complicada. Porque acá tengo un diagnóstico, está pasando algo en mi cuerpo, lo siento, lo somatizo. ¿Qué dice Dios? Él tiene la última palabra, no la medicina. ¿Es buena la medicina? Claro que sí. Nos ayuda, nos bendice. Ahora, la última palabra la tiene nuestro Creador. ¿Y cuánto le tenemos más fe de vez en cuando a una pastillita que el médico nos da
a lo que Él puede hacer. ¿Sí? Cuando le duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hace? Ok. Filipenses 4:19. Lo dijimos los otros días de esa palabra. Quisiera que esta palabra empiece a hacer cimiento y jalar hondo, porque vamos a trabajar seguramente el año que viene, 2025, en una etapa de crecimiento de fe descomunal. Tenemos que todos llegar a tener un nivel de fe. ¿Sabe por qué? Porque en Efesios 4:11, 12, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la estatura y plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que sería una iglesia en unidad de fe? Y acá quiero que pensemos 2 minutos en esto. Todos tenemos la misma fe. Sí, el diablo también cree y tiembla, dice, los demonios también creen y tiemblan. No estamos hablando de cualquier tipo de fe, estamos hablando de la fe que proviene del cielo. Esa fe que cuando usted enchufe, va a funcionar. Bendito sea el Señor. Che, pero ¿y cómo? Bueno, ahora nosotros tenemos que pagar la boleta, pero usted no está generando electricidad. Esto no lo podría predicar, por ejemplo, en Europa o en Alemania, donde tiene todos los paneles solares que ellos generan con el sol. Tampoco la generan ellos, digamos, el panel y el sol. Generan esa electricidad, llenan la batería y consumen de lo que la batería le puso. Y si le sobra, se lo devuelven, se lo dan al sistema y el sistema después le devuelve plata. Ahí se da cuenta que estamos medio lejos nosotros todavía. Pero el tema, porque hay algunos que todavía andan colgando el gancho. Acá no existe nadie. No, no, no. Y en la fe tampoco puede colgar los ganchos, amigo. No puede colgarse de la fe de otro. Ey, pero es que el otro tiene fe, entonces voy a pedirle que él le pida al pastor, quiero que ore por mi problema porque usted tiene más fe. Está colgándose los ganchos de mi fe. Todos tenemos la posibilidad de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, amén. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Se está entendiendo? Quiere decir que todos tenemos el generador. Y si no lo prendiste y todavía tiene el plástico, amigo, te animo que le saques el plástico, empiece a disfrutar de la bendición que es andar en luz eléctrica, con la fe intacta, con la fe que Él puede dar, con ese motor tremendo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que no tenemos que andar pidiéndole a nadie que nos dé lo que Él ya nos dio. Filipenses 4:19, y el mismo Dios quien me cuida, esto decía Pablo. Si bien es cierto el contexto, está hablando de una ofrenda que le estaba dando la iglesia de Filipos, sí, porque estaban recibiendo, Tesalónica le había estado proveyendo de un dinero extra que él estaba necesitando, pero dice, y este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿Cuántos toman cuántos le creen a esta palabra? Hey, yo la creo, ¿eh? Pero era para Pablo, sí, Pablo, sí, yo la tomo para mí, porque sigo diciendo, este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado. ¿Por medio de quién? La riqueza está en Cristo Jesús. No hay otro. ¿Y de dónde está sacando esto? De la palabra. ¿Y qué pasa con la palabra? Le creo. ¿Y qué hago con la palabra? La digo. Porque si Él lo dice, yo lo digo. Y le creo. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que lo que Él dice es sí, amén. Colosenses 3:16. Y acá va. ¿Quieren saber dónde está la llave para que yo pueda hablar fe?
Leemos Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No dice escasamente, de vez en cuando. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia. ¿Cómo dice la parte A del versículo? Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Una de las primeras cosas que yo tengo que empezar a ver de cómo está mi fe, o si mi fe está raquítica, cómo está la palabra de Cristo en nosotros. Cuando yo era chico, en mi casa no teníamos televisor, y había el televisor a válvula, que después con el tiempo, ¿saben lo que es el televisor a válvula? Hay algunos que no tienen la más pálida idea. Señor los bendiga. Se apagaba el televisor y quedaba el punto hasta que no se enfriaban las válvulas. Aquí hay algunos que se están mirando como diciendo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, en mi casa no había televisión. Entonces, por mucho tiempo, así que el juego era jugar las cartas bíblicas, ¿no? Donde está el versículo. Así que mi viejo nos tenía entrenando ahí, de chiquito nos estaba entrenando. Y ahí íbamos porque él empezaba el versículo y yo tenía que decir la cita, o decir la cita y teníamos que decir el versículo. Hay alguno que ha visto las cartas bíblicas, ¿no? Jesucristo. Pero tenemos que traer cartas bíblicas para que empiecen a jugar la gente de la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Mi papá se hizo grande y seguía predicando, y estaba al frente de una congregación, de 2 congregaciones, pero en una de ellas seguía predicando, y el viejito torrante digo viejito torrante con cariño, porque alguien me dijo: "¿Sabe lo que quiere decir atorrante?". No me estoy refiriendo a eso, estoy diciendo que era un picarón. Predicaba, le hacía abrir la Biblia a la gente, y él hacía en su Biblia como que seguía el pasaje, pero no estaba viendo, no veía. Eh, en uno de los casamientos él se cayó en una escalera por acá y se le terminó tenía glaucoma y no sé qué problema más tenía. La cuestión es que no se le prendió la retina, no sé qué, y veía apenas con uno de los 2 ojos un bulto. Y el tipo predicaba, el tipo era mi papá, predicaba y leía, decía los versículos de memoria como que lo estaba leyendo. Y le hacía repetir a la gente: "¿Vio lo que dice este otro versículo?". Después con el tiempo nos descubrimos que no estaba viendo, y así estaba manejando. Porque por eso hay balo de atorrante. Digo, ¿y cómo manejaba? Él se había casado de nuevo y la esposa le iba diciendo: "Armando, más a la derecha, más a la izquierda", y los ángeles transpirando hasta que llegaba a predicar. Es Pero digo, fíjense lo que nos sirve, porque él, a pesar de no ver, podía seguir repitiendo la palabra que había leído tantas veces, y esa palabra la tenía hecha carne, y él soltaba palabra de fe con lo que él estaba hablando. Me dejó el umbral un tanto alto mi papá. El hombre de fe confiesa fe, lo primero. Lo segundo, el hombre de fe tiene acciones que corresponden a esa fe. Ah, ahí se nos sigue atando el moño, digamos. No existe fe sin una acción que corresponda a esa fe. ¿Qué dice Hebreos, lo que leímos recién, 11:4? Por la fe, Abel
ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo. Acción. Alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Le quiero decir que si soy una persona de fe, no camino por los caminos regulares. Voy por otros caminos. La fe te lleva donde la razón no podrá acompañarte. Voy de nuevo. Digo, porque esto parece medio como de locos, ¿no? Esto es fe. Estoy hablando de fe. Porque si la razón me puede acompañar, no es fe, es razón. Soy un hombre de fe. Si soy un hombre de fe, no camino por los caminos regulares, voy por otros caminos. La fe te llevará donde la razón no podrá acompañarte. La fe es Cristo mismo impartido en nosotros. Y fíjese lo que dice Gálatas 2:20. ¿Lo podemos leer? Gálatas 2:20. ¿Se va a acordar de todo estos versículos? No, seguramente que no. Pero esto es palabra de Dios. Por eso utilizo mucho la palabra en el día de hoy, porque tenemos que basar donde se fundamenta nuestra fe. Yo no te puedo dar una cátedra de fe. ¿Cómo tenés que hacer los 5 pasos para tener más fe? Gálatas 2:20. Esto, fíjense lo que le decía Pablo a la iglesia de Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo primero es haber muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si ya fue crucificado Cristo, ¿por qué me tengo que crucificar yo? Ahí está el primer desfasaje. Si no, no termino morir nunca la carne. Siempre, la batalla esa, siempre la carne le va a ganar como 4-0. ¿O cuánto perdimos el otro día? No, saltemos ese episodio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Incorporé el motorcito de la fe. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo que usted está viendo, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque ya incorporé a Cristo, del Hijo de Dios. ¿La fe de quién? No, la fe mía. El otro día lo veíamos en la célula esto, ¿no? No es la fe mía, no es la fe que yo puedo haber puesto, sino que es la fe de quién? Del Hijo. Y sabe que una de las tantas cosas que hizo el Hijo, ¿qué fue? Con su palabra, crear todas las cosas. Él dijo, autor de fe, sea la luz, y fue. Se separan las aguas de arriba con las aguas de abajo. ¿Usted se imagina lo que es eso? Alto que monte. Las aguas saben que hay planetas que tienen agua, ¿no? Ok. ¿Vieron que en Júpiter el otro día la NASA sacó una foto de un delfín? Bueno, no importa. Eh, digo, hay cosas que nosotros tenemos que entender, que la fe del Hijo es la que nos ha impartido a nosotros si Cristo vive en mí. Ya no me manejo con la fuerza de la fe que puedo tener. ¿Cuánta fe tenés? Poca. ¿Cuánto tenés de Cristo? Poco. Wow. Es directamente proporcional. Ahí podemos hacer la fórmula útil. Es directamente proporcional a cómo habita Cristo en mí, a la fe que yo puedo tener.
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, no en la fe mía. Esto lo decía Pablo, ¿no? El cual me amó y se entregó por mí. La fe del Hijo, no tu capacidad de creer. Creer es la condición previa para recibir fe. Si yo no le creo a la palabra, ¿cómo voy a recibir fe? La fe no actúa en vacío, ¿se acuerdan? La fe funciona en plataforma y la plataforma es haber creído en la palabra. ¿Cuántos ponen en duda que esta es palabra de Dios? ¿Ha visto la cantidad de gente, los gnósticos y tal? No, esto no es palabra de Dios. No, esta palabra no está inspirada. No, es que la han escrito los hombres. ¿Cuántas cosas hay? Ahí va la guerra de los 6.000 años, ¿no? El diablo ganando batallas, poniendo en duda lo que es palabra de Dios. Ahora, yo leo y creo, pues sí, a ver cómo le hizo. Mira, no te puedo explicar mucho, pero si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo repito, yo lo digo y lo creo. Y empiezo a hablar fe. Pero ahora estamos hablando de acciones de fe. Yo con mi vida tengo que demostrar que tengo acciones de fe. Creer es un sentimiento mental. Estoy de acuerdo, me alineo. Creer, decido creer. Usted cuando se sube al auto cree que va a arrancar y le da. Es una acción mental. Yo creo, sí, me va a llevar, me va a traer. Hay veces que te deja pata, pero generalmente va y viene. Tengo que resolver primero esta ecuación de primero creerle a la palabra para después tener fe. Hablar fe, acciones que corresponden a esa fe. Vamos a ver un cachito de Hebreos 11:6. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es como presentarme delante de Dios sin Cristo. O sea, ¿quién me justifica? Cristo. Si Él no me viera a través de Cristo, estoy fulminado. Entonces, sin fe, sin Cristo, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador, dice la Reina Valera, de los que le buscan. Quiere decir que sin fe me torno una persona desagradable a Dios. Me pareció que sonó duro eso. Pero de acuerdo a lo que dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si no tengo fe, no agrado. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Este pasaje no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero está en Génesis capítulo 4 del 1 al 15. Toda la historia, después léalo, Génesis, acuérdense, Génesis 4 del 1 al 15, está la historia de cómo es que recibió con mejor agrado la ofrenda de Abel que de Caín. ¿Se acuerda de esto, no? ¿Por qué le agradó más la ofrenda de Caín? No, de Abel. Ese es un punto. Le voy a mostrar otro punto que para mí fue un descubrimiento. Descubrimiento. Se me hizo luz. Génesis 4, del 1 al 15. Caín era un hombre inteligente. Entonces él se hizo agricultor. ¿Sí? Labraba la tierra. Entonces, cuando le tuvo que dar ofrenda al Señor, ¿qué le dio? De lo mejor que tenía, ¿de qué?
de los vegetales. ¿Qué le dio? Un repollo, una zanahoria grande. Me imagino lo que deben haber sido los repollos y la zanahoria, ¿no? Una planta de lechuga, ¿sí? Le dio vegetales. ¿Y Abel qué le dio? Una oveja, de lo mejor que tenía. Le quiero decir que Abel era un pésimo negociante. ¿Por qué? Porque cuando él criaba ovejas porque era pastor, y la oveja únicamente servía para el sacrificio. Entonces Abel no estaba con la calculadora a ver cuánto iba a ganar. ¿Saben por qué? Porque la carne en esa instancia no era dieta del hombre. La dieta del hombre era vegetales, era verduras. ¿Para qué criar? O sea, si voy a decir, me pongo un negocio, el peor negocio que hizo fue ponerse a criar ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja no se vendía, nadie comía carne. Pero Abel lo que hacía era que aunque perdiera plata, supuestamente, acciones de fe, nunca le iba a faltar porque él únicamente pensaba en cómo agradar a Dios. ¡Guau! Criaba para Dios. Cuando yo vi esto digo, ¡piu! ¡Eu! Vieron que la fe nos hace caminar por caminos que no son los los caminos convencionales. Y por la fe, la ofrenda que fue agradable fue la de Abel, no la de Caín. Caín capaz que tenía una billetera gorda, capaz que estaba cosechando mucha plata porque él se dedicó a que la gente comiera de su producción. Abel únicamente pensaba en cómo agradar a Dios. ¿Y el Señor qué vio como agrado? Yo creo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Digo, ¿cuántas cosas hago no para agradar a Dios, sino para tener una diferencia monetaria? Esto es un buen negocio. ¿Y Dios qué dice de eso? Yo creo todo lo que Él dice de mí. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas cooperan para bien. ¿En serio? Todas las cosas. Y cuando un negocio te sale mal, todas las cosas. Y cuando la cosa no viene favorable, todas las cosas. Todas las cosas cooperan para bien conforme a los que Dios ama. Conforme a los que son llamados por su propósito, porque tiene propósito. Pero ¿por qué me está pasando esto? Aunque no lo entiendas, si estás viviendo una porquería de vida, hay un propósito, según yo. ¿Por qué Él está moldeando mi carácter? ¿Por qué Él está haciendo que los rasgos de Cristo fluyan en mi vida? Me está llevando a un momento. ¿Y por qué tengo que pasar tantas cosas? Y podemos ser muy necios o muy sabios. Yo puedo estar complicando la vida, ¿no? El pueblo de Israel, por falta de fe, de no creer. ¿Por qué? Porque escucharon un informe de que en esa tierra, la que el Señor le había dado, estaba no solamente habitada, sino que estaba lleno de gigantes. Olvídate, ¿sabe qué? Son unos monstruos grandes, tienen muralla, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no tenemos nada. No le creyeron, no creyeron la palabra. No pudieron repetir la palabra que Dios decía. Se le fue la fe. Ahora, cuando hubieron dos que sí le creyeron, el Señor hizo proezas con esos dos. Hey, ¿dónde está Josué? A mí dame la tierra de los gigantes. Olvídate. La tenía reclara porque le había creído la palabra que Dios había dicho, simplemente, y él la repetía. Si él lo dijo, yo lo hago.
Si Él lo dijo, yo lo digo y yo lo creo. Pero son gigantes. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque, fíjense por qué. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Acciones de fe. Tremendo. Podríamos quedarnos acá predicando todo el día también. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. ¿Leyó bien esto? ¿Entendió? Se lo digo de nuevo. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios, habló Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para salvación de su casa, por la cual, por su fe, por la cual, la fe de Noé, condenó al mundo, levantó la vara de justicia, y todo el que no estaba arriba de la vara quedó abajo. Reflexión profunda la mía. Y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. ¿Y quiere que le diga una cosa más? En Mateo, capítulo 24, verso 37 al 39, porque como en los días de Noé, esto decía Jesús, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué? Porque la maldad había subido hasta el corazón de Dios. Y nosotros no estamos muy ajenos a esos días. Ahora, ¿qué hizo Noé? El Señor lo advirtió, viajó al futuro 120 años y vio el diluvio. Acuérdense que Noé, en los tiempos de Noé no llovía. El agua, ¿cómo subía? Con vapor de la tierra. ¿Qué era lluvia? No había mar. ¿A dónde estás haciendo un barco tan grande? ¿Para qué? Una locura. 120 años. ¿Saben qué? Cada clavo que Noé clavó en esa arca, cada madera que cortó, era acto de fe. Y ahí iba, ¿no? Serruchando, no sé con qué, si circular no tendría, decimos, serruchando las maderas para establecer el arca, la gente burlándose de la locura de pero él viajó por fe, porque fue advertido por el Señor 120 años, vio el desastre que iba a pasar a consecuencia de la lluvia, del diluvio, volvió y estableció una fe inquebrantable. ¿A quién salvó? A los suyos. Su casa fue salvada a consecuencia. ¿Por qué? Porque vio el proyecto. ¿Y qué hizo? Metió a su familia dentro del proyecto. Pues calcule lo que sería con la mujer de Noé, talándole la cabeza. Noé, déjate jorobar, anda a laburar, hace otra cosa. 120 años. Y se ahí clavan poniendo clavo. No quiero hablar mal de las mujeres. Digo, no. Pero por ahí te pican el seso, ¿no? Yo te dije, acá no existes. Pero calcule lo que era una mujer entendiéndolo a este loco que se fue 120 años para creerle a algo que era insólito. ¿Por qué? Porque no existía. Eso es fe. Certeza, convicción de lo que no veo. Eso es fe, acciones de fe. Y voy a decir, ay, qué tal loco para hacer un arca, ¿no? Un barco. No es, en serio te digo. Pasaron 100 años y el tipo seguía clavando y poniéndole brea hasta que vino el diluvio.
dice que ahí todos entendieron. Sí, ya estaba la puerta cerrada, los animalitos adentro, la familia de Noé adentro y todo lo que se tenía que salvar estaban adentro. Acciones de fe. Cuando camino en fe, opero en una inteligencia superior. Veo cosas que otros no ven. Esa me gusta. Caminar en fe me hace ser alguien especial. Opero con una inteligencia superior. ¿Por qué? Porque hay gente que no la está viendo. Y no estoy copiando nada de lo que dice el gobierno ahora. Hay gente que no la está viendo, no lo puede ver, pero la gente de fe sí ve. ¿Cuántos hay que todavía no creen que el Señor va a venir a buscarnos y que va a tener un juicio de esta tierra? Y no creen. Y nosotros lo que tenemos fe es que decimos, Señor, ven pronto. Un antidiseño sería de lo que es el mundo. Claro, porque decimos, Señor, ¿por qué? Porque sabemos que vas a venir a buscarnos a nosotros y sabemos que tenemos morada en el cielo. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos están mandando material para que él edifique allá su casita? Hey, no se olvide de mandar material. Ahora, qué bueno que nosotros estemos metidos dentro de esa frecuencia. Por eso el mundo dice que para los que no creen es locura, dice la palabra. Claro, porque estamos moviéndonos en una esfera sobrenatural, con una inteligencia extra, con algo que, porque la gente no lo está viendo, entonces el Señor nos dota a nosotros de capacidad de ver lo que otros no están viendo, para que eso que ellos no están viendo nosotros lo podamos disfrutar, y la gente de fe que habla fe, tiene acciones de fe. Empiezo a actuar de acuerdo a la acción que tengo que hacer. Hebreos 11:8. Me falta poco para Apocalipsis, ya termino. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su espíritu ya había sido revelado. Su mente todavía no. Hey, don Abraham, ¿a dónde va? No tengo la menor idea. Pero él sabía en el espíritu que iba a recibir la tierra. ¿Y de dónde sacó Abraham esa fe? Porque le creyó a Dios. ¿De dónde viene Abraham? De Ur de los Caldeos, un pueblo que no tiene nada que ver con el cristianismo, donde hacían sacrificios humanos, donde había una sociedad, una mentalidad totalmente diferente. Y él escuchó la voz de Dios, le creyó a Dios, por lo tanto le fue contado como justicia. ¿Y a dónde va don Abraham? Calcula si le llegaba a decir, ahora tierra que el Señor ya me prometió. Nadie le iba a creer. Entonces, ¿para qué te voy a decir? ¿Pero vos la viste? No. Pero tengo la convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Lo está viendo Abraham? Ya lo vi en el espíritu. Abraham ya había también viajado y había visto la tierra que el Señor le había dado. Por eso su fe fue inquebrantable. Salí de tu tienda, Abraham. Salí de tu tienda y fíjate las estrellas. Y ahí don Abraham sale de su tienda. Los que estudiaron hebreo me están siguiendo en esto. ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿Estrellas? ¿O viajó generaciones y generaciones y empezó a ver caras y caras y caras de lo que el Señor le había prometido, que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra? Jesucristo. ¿Qué habrá visto? Familias, caras. ¿Las podés contar, Abraham? Son como la arena del mar, imposible. Eso es lo que te estoy prometiendo. Su fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. La fe demanda acciones. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, la palabra obra es acción. Acción es la palabra ergón. Obra, hecho, un acto. Quiere decir que Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si yo no soy creado en Cristo Jesús, difícilmente haga buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 5:4, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracia, siempre acciones. Dios premia la acción de fe, no la intención de fe. ¿Los tengo acá todos todavía? Colosenses 2:7, arraigados y cimentados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículos, ¿no? Acciones de gracias. Ahí la palabra es Eucaristía. Gratitud, acto de adoración, expresión de agradecimiento. Primera de Timoteo 2:1, exhorta ante todo que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y ¿qué? Y acciones de gracia para todos los hombres. Le leo la última. Tengo versículo, pero fíjense. Apocalipsis 19:8. ¿Estamos bien? ¿No estamos durmiendo? Sí, ponga mínimo el fuego, así no se le pasa el fideo. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas, escuche bien, de los santos son el lino fino. Bueno, me empezó por acá, pastor, predicábamos de esto. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. ¿Cuántos se quieren vestir de lino fino como iglesia? Lino fino y resplandeciente limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Tenemos que ser gente intencionada, hacer cosas con intención. No gente reactiva, gente intencionada. ¿Y saben qué? Lo último que digo, ahí en Juan capítulo 2, verso del 1 al 11, cuando Jesús convierte el agua en vino, fue el primer milagro, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Todo bien? El versículo 11 dice, y acá lo desabe a Jesús porque digo, vieron que siempre lo hemos predicado, por lo menos yo lo he predicado, como que Jesús le dice a María, mujer, ¿por qué me molesta? No ha llegado mi tiempo. No. Le quiero decir que fue intencional. Porque llevó a las bodas, lo invitaron a Jesús, ¿y él con quién cayó? Con los discípulos. Hay un colado que otro. Vamos a la boda de Caná. Y cuando se quedan sin vino, ¿ustedes se creen que Jesús no sabía? Y fue bien intencional porque el versículo 11 está la clave. Dice que después de haber visto esto, los discípulos creyeron en él. No fue que estaban escasos de plata y se quedaron sin vino y... No. Es que Jesús necesitaba que sus discípulos le creyeran. Y después de eso empieza su ministerio. Tenemos que ser gente intencional, empezar a hablar fe, empezar a hablar y provocar lo que va a venir con la fe de lo que Dios dice que soy. Tenemos que ser esa gente intencional, primero hablar fe y segundo tener acciones de fe. Repita conmigo, primero hablar fe, 3 dijeron. Primero hablar fe y segundo acciones de fe. Tenemos que vivir y aprender a vivir en estas 2 frecuencias para ver y poder experimentar un reino de los cielos aquí en la tierra. Yo le puedo asegurar que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió corazón de hombre, son las cosas que Él tiene preparado para los que creen. Yo quisiera que en el 2025 la iglesia haya crecido tanto en fe,
y podamos ser de esas personas intencionales que pueden moverse en niveles de fe extraordinaria y que realmente podamos mover la mano del Señor haciendo cosas increíbles. ¿Sí? Y ver cómo el Señor se moviliza y que el Cristo que estamos predicando haya tomado tanto protagonismo y tanto lugar en nuestras vidas, que la gente pueda leerme. Y cuando me vean, este es Cristo. Este tiene a Cristo, no como Pedro, ¿no? Que le dijeron, hey, este habla como ellos, es de ellos. Lo negó. Y después tuvo que venir Jesús 3 veces, como las 3 negaciones, a restablecer a Pedro. No, Pedro me ama, Pedro me ama. Pedro, qué cabezón que sos. O sea, el tema de decir, Señor, yo no necesito que vengas a hacerme acordar de cosas, ni a establecerme, ni a levantar palabras que yo ya he dicho, sino estar posicionados en movimientos de fe. Y podemos pararnos delante de la piedra y decir, corre la piedra. Acciones de fe. Epa. Y si sale, y vamos a soltar palabra en el nombre de Cristo Jesús para que esta ciudad pueda ser una ciudad consagrada a Cristo Jesús. Vamos a empezar a declarar en el nombre de Cristo Jesús que todas las familias van a ser bendecidas, porque por medio de Abraham todas las familias han sido bendecidas. Yo piso por la misma pisada que mi padre Abraham caminó. Yo quiero estar metido en ese nivel de fe, de decir, ¿qué vio? Si pudiste entender, por favor, nos ponemos de pie, chicos. Si el Señor nos dice, tenés que ir, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Para qué necesitamos el adón de si Él ya lo sabe? Lo único que tengo que hacer es ser obediente. Porque si estoy donde está donde soy comisionado, va a estar la bendición monetaria, va a estar la provisión. Si estoy siendo obediente a lo que el Señor me está llamando, el Señor va a proveer todo lo que me hace falta. ¿O no, Sofi? ¿Puedo contar, Sofi? Sí, da permiso. Fue invitada Sofi a Israel, a un seminario de una preparación, y ella tiene un fuerte llamado a Israel. ¿Ustedes creen que no va a poder ir? ¿O que va a poder ir si fue llamada por el Señor? Yo creo que va a poder ir, porque si fue comisionada. Hey, pero ¿de dónde sacamos los $6,000 que hacen falta? ¿Sería imposible para el Creador de todas las cosas proveer? Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo el dinero va a aparecer antes que tengas que irte. Empezamos a declarar en el nombre de Cristo Jesús que nada va a poder detener lo que es proyecto del cielo. Si el Señor lo dijo, yo lo digo. Y si yo lo digo, yo lo creo. Hay cosas que tenemos que empezar a ejercitarnos, hermanos. La iglesia tiene que pasar a un estadio sobrenatural en esto también. ¿Por qué? Porque necesito estar vestido de ese lino fino, de acuerdo a las acciones justas, blancos y resplandecientes. Levante su mano al cielo ahora y vamos a orar y le vamos a decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ir delante de tu presencia de una manera especial en esta mañana para que Cristo abunde en nuestro corazón. Señor, vamos a desalojar toda incredulidad, todo lo que el diablo ha dicho que no podemos ser. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, así que cuando empezamos a esta predicación, yo voy a hacer todo lo que el cielo dice que soy. Nada menos que lo que el cielo dice que soy. Voy a hacer todo lo que Él me mande a hacer. Soy la persona que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo para ser de bendición. Declaro que hay bendición en mi vida y esa bendición la voy a trasladar a los que están a mi alrededor. Declaro tener la fe de Cristo Jesús, la fe del Hijo,
no la fe que hasta el día de hoy me esforcé para tener. Yo simplemente lo que puedo hacer es creer a la palabra, pero la fe viene por impartición. Señor, en esta mañana quiero pedirte que imparta fe en nuestras vidas, Señor, conforme al desarrollo del Cristo que portamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venga ahora tu reino. Establecemos tu presencia y declaramos, oh Dios, que somos bendecidos con tu bendición, Señor, y que hay prosperidad en nuestras vidas, Señor, que nuestra fe empieza a incrementarse. Señor, en tu palabra estás diciendo, si nos falta, pídanme, que daré en abundancia. Señor, queremos pedir que tu regalo, tu fe, tu salvación, tu sabiduría venga sobre nuestras vidas, Señor, en abundancia, para poder vivir conforme al diseño que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.